Bien, gracias Carmen Aranza. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la República en este momento. Reflexionar sobre qué es lo que viene como consecuencia de este problema. Yo me he encontrado cuando vamos y promovemos las viviendas del programa de Convivienda, es decir, la vivienda social para empleados del sector público y privado, que ustedes saben que en este salón firmamos el acuerdo el año pasado para los maquiladores y este año para los trabajadores en general. El gran problema es que la mayoría de la gente está endeudada. Cuando acordamos el aumento a los maestros, paralelo al aumento iba un sistema de consolidación de deuda, pero también la opción de mejorar su vivienda o de comprar una vivienda nueva y que el Estado les iba a dar la opción de 60.000 lempiras en subsidio. Pero ¿qué ocurrió? Cuando miramos las planillas, una enorme cantidad de maestros con 5 lempiras nada más, mensual. Y como me dijo un maestro allá en La Paz, en Marcala, que íbamos caminando en una Actívate, mire Juan Orlando, nos sale mejor la consolidación de deuda para liberar dinero que estamos pagando prestado, que estamos pagando por préstamos, que a veces el mismo aumento. Entonces, eso no permite que la gente accese a su vivienda y a otro tipo de situaciones que, como bien cualquier ser humano desea, quiere adquirir, quiere mejorar su nivel de vida. Luego también los productores en el campo o gente que trabaja en los mercados, para resolver un problema de crédito inmediato, se mete a las tarjetas de crédito. No hay forma que un productor del campo vaya a salir adelante en su actividad económica si está siendo financiado por las tarjetas de crédito. No hay forma. Se los digo yo porque he vivido desde mi adolescencia conociendo los negocios del campo. No hay forma. Sin embargo, esa es la opción y la gente se mete en eso y termina complicada. Por eso estamos potenciando Banadesa, Banprovi y Banca Solidaria. Pero tenemos ese serio problema del alto endeudamiento y de la facilidad con que la gente en un momento de desesperación encuentra una tarjeta de crédito y no le piden más consideración que decir la quiere, aquí está. Y eso nos ha traído este grave problema. Fíjense ustedes, curiosamente el 90% de quienes tienen una tarjeta no están en mora, pero porque pagan el pago mínimo. Pero cuando paga el pago mínimo, prácticamente nunca va a salir de esa deuda. Hace poco un empresario de San Pedro Sula me ponía el ejemplo de su trabajadora doméstica. Llegó a acumular una deuda de casi 400.000 lempiras en diferentes tarjetas de crédito. No hay forma que ella salga de esa situación. Es una situación esclavizante y eso no puede ser. Y eso también detiene, interrumpe, rompe la posibilidad de que la economía crezca en los niveles que necesita el país crecer. Porque lo que está haciendo la gente es pagando producto de su esfuerzo, una alta tasa de interés, una serie de recargos, y básicamente solo va a 3, 4, 5 bancos que son los que están manejando esto. Yo creo que esa es una situación que hay que revisarla con la seriedad y la contundencia del caso. Ustedes recuerdan que el año pasado le pedimos al Congreso Nacional eso. Le mandamos un documento técnico con nuestro aporte. Pero al final no ha ocurrido nada, entiendo yo, porque han venido revisando. Pero mañana yo estoy enviando un proyecto de ley para atender directamente este problema. Luego vendrá otro adicional. Pero este primero lleva el interés, la idea de poder reducir la tasa de interés, en este caso, esta promedio de 65%, en 25 puntos
aunque tengamos que escalonarlo en el tiempo. Pero esos 25 puntos, comparado con el resto de la región, nos parece que es una opción justa. No desconozco que regular directamente una tasa de interés en un porcentaje bajo también puede dejar fuera del sistema en términos de financiamiento a muchas personas. Por eso yo estaría también dispuesto a que esos 25 puntos puedan ser considerados en un proceso escalonado en el tiempo, para que la industria y también la gente que busca esa opción, aunque sea cara, vaya poco a poco ajustándose al nuevo orden de cosas. También creemos que esta iniciativa que estamos mandando debe de prohibir absolutamente todo tipo de cargos y cobros por servicios en las tarjetas de crédito. En el interés que cobre por ese dinero la institución financiera, ahí deben de estar cubiertos todo tipo de recargos, porque si se deja nuevamente esa puerta abierta, entonces estamos ante un problema. Y esto, quiero aclararlo, no es nuevo. En la gran mayoría de los países del mundo no existen esa gran cantidad de opciones de recargo, sino que la tasa de interés es eso, para cubrir la ganancia de quien presta el dinero, pero también los diferentes trámites que tienen que hacer para poder otorgar esos créditos. También esta propuesta incluye iniciar un programa nacional de inclusión financiera y consolidación de deudas de la mano del sector laboral y empresarial para ayudar a los trabajadores y sus familias a pagar los préstamos que los están ahogando en este momento. La idea es volver a usar su dinero para necesidades reales y que se les den opciones de crédito a sectores estratégicos y productivos. Hemos hecho prácticamente 2 pilotos en nuestros procesos de consolidación. El de los maestros, nosotros le dimos el respaldo en términos del aval presupuestario a Imprema. Imprema, con su propia capacidad, hizo el proceso de consolidación de deuda y ha atendido casi a 20,000 maestros. Y muchos de ellos lograron liberar mensualmente entre 5,000 y 8,000 lempiras, que de otra manera mensualmente tendrían que pagarlos al préstamo. ¿Cómo lo hicieron? Estructurando una consolidación que les permita pagar en el largo plazo, y eso baja lo que tienen que aportar mensualmente como cuota del préstamo. En este caso, cuando hablamos de trabajadores que están en el sector público y privado, hay una garantía importante, y es que el salario sale mensual o quincenal, pero sale en una planilla. Al estar en una planilla, eso es, en términos de un respaldo, es sólido para la empresa o el ente financiero que va a asumir la consolidación de deuda. También esta iniciativa que estamos enviando incluye reformar las normas que se emiten para el sistema financiero, de tal forma que se desestimule la concentración de cartera en préstamos de alto costo y se incentive el otorgamiento de créditos a los sectores que apoyan el desarrollo. ¿Cuáles son los que hemos priorizado? Si lo miran en el Plan Honduras 2020, si lo miran en el plan que tiene que ver con el manejo de bosque, agua y suelo, vivienda, educación, sector agrícola, micro, pequeña y mediana empresa. Como les repito, mañana estaremos enviando esta iniciativa al Congreso Nacional. También quiero patentizar al pueblo hondureño mi complacencia por la decisión del gobierno americano, tanto la administración anterior del presidente Obama y con el apoyo del vicepresidente Biden, el Congreso también anterior, quiero siempre acentuar, con un apoyo de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, hicieron
de nuestra petición desde el día que tomé posesión y luego con un proceso sistemático de visitas, de invitaciones al país, de conversaciones, y aquí también con el BID de por medio y nuestros colegas de El Salvador y Guatemala, estructuramos el plan de la Alianza para la Prosperidad, se envió al Congreso, se aprobó. Honduras fue objeto de una revisión de diferentes compromisos que habíamos asumido. Finalmente, el secretario Kerry de la administración anterior dio por bien hecho, de acuerdo a los parámetros del Congreso estadounidense, que Honduras en efecto había avanzado y calificaba para obtener esos recursos. Pero es también la administración del presidente Trump quien manda el mensaje que los fondos ya están disponibles en ese 25% para Honduras. Estamos hablando de casi 3.000 millones de lempiras. Pero quiero aclarar, Honduras en su presupuesto anual dispone de 950 millones de dólares, 950 millones de dólares, que pueden andar por el orden, creo, de los 22.000 millones de lempiras, para lo que es nuestra contraparte al plan de la Alianza para la Prosperidad. Lo que han hecho la administración anterior, tanto del Poder Ejecutivo en Estados Unidos como del Congreso, la administración actual del Ejecutivo y del Congreso, es reconocer el esfuerzo que Honduras ha venido haciendo y tomar en cuenta la petición que el gobierno hondureño hizo desde el día que tomamos posesión. Estos recursos van básicamente en los términos siguientes: incremento a la seguridad ciudadana en aquellas zonas, como se llama popularmente de parte de ustedes, más calientes, más difíciles. Estamos hablando que para eso son 47.7 millones. El tema de reducción de la extrema pobreza de manera sostenible, principalmente en las zonas vulnerables de Occidente, es básicamente lo que hemos venido haciendo en el corredor seco. Honduras ya tiene una alianza para el corredor seco, Estados Unidos es parte, y eso nos va a permitir cambiar dramáticamente las condiciones de vida. Por ejemplo, el sistema de riego para pequeños y medianos productores, no solo para subsistencia, sino también para poder comercializar sus productos. Ahí estamos hablando de 63.2 millones de dólares. El tercer tema a donde irían estos fondos: transparencia y rendición de cuentas de la administración pública. Ustedes saben todo lo que hemos venido impulsando desde el inicio de mi gobierno, los temas con transparencia internacional, con la iniciativa COST, el gobierno abierto, todo lo que tiene que ver con la participación de sociedad civil monitoreando estos desempeños, y eso nos puede permitir alrededor de 14.1 millones de dólares. Así es de que yo agradezco al pueblo hondureño, porque lo que hemos hecho no solo lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho el pueblo hondureño, a través de la participación de muchos sectores, de los sectores obreros, campesinos, la parte productiva, los sectores de los trabajadores, iglesias inclusive. Y miren cómo es la vida. Tengo fresco en mi memoria, en varias reuniones en Estados Unidos, ahí en Washington, foros auspiciados por centros de estudio o pensamiento de sociedad civil. Ahí llegaron unos hondureños, estando presente yo, a decir que ellos se iban a dedicar a cabildear para asegurarse que esos fondos no fueran entregados a Honduras. Y ustedes también los escucharon. Varios de ellos muy conectados a algunos partidos de oposición a nivel de sus cúpulas. Pero miren, ha prevalecido el deseo de la mayoría de los hondureños. Y ahora nos hemos ganado la confianza a pulso con lo que hemos hecho. Cuando iniciamos este gobierno no teníamos la confianza de esos otros sectores, como en el caso de Estados Unidos en la dimensión que ahora lo tienen. Pero empezamos solos y ahora miramos los resultados. Esto apenas es el comienzo de lo que viene. En el tema de seguridad, yo quisiera
pedirles a ustedes, amigos de los medios, quiero que miren un video que he solicitado al equipo que trabaja con nosotros que lo muestre, porque no puedo yo descansar sin pedirle al Congreso que nos apruebe las reformas que enviamos, porque me da la impresión que algunos de ellos, cuando han manifestado su oposición y al no querer contribuir con sus votos en el Congreso, hacen que no se agende esta reforma que enviamos al Código Penal, al Código Procesal Penal y también al sistema penitenciario. Yo quiero pedirles a los diputados que se pongan en los zapatos del pueblo hondureño que vive todos los días una situación tan difícil. Yo sé que están en sus tareas proselitistas o también atendiendo temas propios de su trabajo como diputados. Además de solicitarles, si no es suficiente, les queremos rogar en nombre del pueblo hondureño que regresen al Congreso para debatir y discutir esto. Si tienen problemas de transporte, yo no tengo problema en pedirle a la Fuerza Aérea, en darle instrucciones que me los vaya a traer donde ellos consideren, para que vengan. Pero necesitamos debatir y aprobar esto. Yo sé que el Libre se opone, porque aquí está lo que ha dicho su máximo coordinador, don José Manuel Zelaya Rosal. Y aquí está también lo que ha dicho el ingeniero Salvador Narral. No sé si es parte de los acuerdos de la alianza, pero de la manera que sea, yo le pido a los diputados de PAC, de Libre, del Partido Liberal, de la UD, de la DC, a todos, a los independientes, y con los de mi partido ya hablé y todos están listos para apoyar, todos los nacionalistas, pero a todos los demás, reflexionen, esto es por Honduras. Yo no puedo entender cómo alguien puede llamar que es la penalización de la protesta pública cuando alguien entra encapuchado a un restaurante, no le importa quiénes estén ahí, en términos de personas, que es lo más sagrado, la vida, no le importa las consecuencias de quemar el edificio y todo lo que esté ahí. Bueno, lo material se puede recuperar, pero echarle gasolina y prenderle fuego, habiendo gente ahí, yo no sé cómo llamarle, más que terrorismo. Hoy lo que el mundo está viviendo a lo largo y ancho de Europa, del Medio Oriente, en el mismo Estados Unidos, ahí está claro. Hay una convención de la Organización de Estados Americanos que recoge claramente la conexión entre terrorismo y actos de extorsión. Pero al final, ¿cuál es el fundamento claro del terrorismo? La sustitución del Estado, la conspiración contra el Estado, metiendo a la gente de tal manera que no pueda seguir por su propia voluntad haciendo o dejando de hacer otra cosa. Miren ese video. Imaginémonos que de aquí salimos a un restaurante, estamos departiendo, alegres, con nuestras familias, y de repente ingresan violentamente a un grupo de encapuchados con un tango de gasolina en la mano y empiezan a regar gasolina por todo el recinto de ese restaurante y le prenden fuego, y si ustedes no se salen y no sacan a su familia, pueden correr el riesgo de morir ahí.
Yo pregunto, porque es válido la pregunta en el debate. ¿Eso es una protesta pública o un acto de terror? Son cosas sobre las que tenemos que reflexionar y nos pongamos no únicamente en la condición de servidores públicos, que también hay que tenerla presente, sino también en la condición de padres y madres de familia. ¿Ustedes vieron los trabajadores cómo salieron corriendo? Y en otras ocasiones, cuando están regando el combustible, existen personas que fueron a departir con sus amigos, con su familia a un restaurante, como tiene que ser en cualquier lugar del mundo. Ahora hay otro caso. Las glorietas, las pulperías en los barrios y colonias. ¿Qué pasa cuando un líder de una mara que se autodenomina el que controla ese territorio donde está esa pulpería, esa glorieta, da una orden de que porque están comiendo, departiendo gente que no quiere estar bajo el control de ellos, pasa un carro o una motocicleta disparando para hacer una semejante barbaridad como esa? Otro tema que está en esas reformas, el famoso caso de este pandillero que estuvo en el pozo. Sale del pozo, sale a pesar de que cada juez, cada operador de justicia, al momento de tomar una decisión si le va a conmutar la pena o le va a dar una condición especial, tiene que ver obligatoriamente su expediente, de dónde viene, por qué lo llevaron a esa cárcel del pozo. Desde ese momento es altamente peligroso. O si tenía duda, por lo menos debería de llamar y preguntar al instituto penitenciario por qué lo movieron al pozo. Sale libre, 2-3 semanas después va a cometer semejante barbaridad. Algunos le llaman tecnicismos, lagunas. De la manera que se llame, eso no puede seguir ocurriendo en Honduras. Pero necesitamos las decisiones del Congreso. Solo nosotros no lo podemos hacer. Eso es lo que Fusina me trajo a mí, lo revisé y fui al Congreso acompañando a Fusina, a los que ponen el pecho, a los que ponen en riesgo su vida todos los días, mañana, tarde y noche, y de madrugada también mientras nosotros dormimos, mientras estos líderes de la oposición duermen tranquilamente. Esa gente es la que ha pedido esto y yo los acompaño con todo. También fui a la Corte. La misma Corte nos dice que esta convención de la Organización de Estados Americanos, en uno de sus considerandos, deja claro que el terrorismo es utilizado por los miembros del crimen organizado que se dedican a la extorsión. Aquí también, mis amigos, tenemos que estar enfrentando los nuevos fenómenos sociales y no los podemos enfrentar con las mismas normas del siglo pasado, cuando ni nos imaginábamos que esto iba a ocurrir. Siguen diciendo algunos líderes de la oposición que los militares deberían de regresar a sus cuarteles y siguen sosteniendo posiciones como esta. Yo le pido al pueblo hondureño, hablen con ellos, a las bases de estos partidos de oposición, hablen con sus líderes, háganles ver lo que ustedes viven todos los días, háganles sentir cuál debe ser su conducta frente a un tema como este. Puede ser que reflexionen, pero mientras tanto yo sostengo mi compromiso de pedirles que regresen, y si no es suficiente pedirles, solicitarles, les rogamos que regresen a debatir esto al Congreso Nacional. Y el último tema, antes de escuchar sus preguntas, quiero decirles que fui a Poncaya, allá en Catacamas, a reunirme con un grupo de productores muy entusiastas, una zona de mucho futuro, porque construimos reservorios, pero se necesitan equipos de riego. Estuve con
la gente de la industria de los ingenios de caña. Estuve platicando con ellos y hace poco estuve en Occidente, en Copán, con productores de ganado, carne y leche, y estuve también en Lempira. Y me he encontrado un común denominador: todos los productores del campo que quieren accesar al beneficio de la eliminación del 15% de impuestos sobre ventas para los utensilios, los equipos de su actividad agrícola, casi está en un cuerno de la luna conseguir ese beneficio. ¿Por qué? Por la excesiva burocracia, por la indolencia de algunos cuadros intermedios que tenemos en las instituciones de gobierno. Miren, no solamente vine recogiendo lo que me dijeron todos estos productores en diferentes regiones del país. En Lempira, pregunto, ¿por qué no había llegado un aparato que habíamos encargado a nivel de una unidad productiva nuestra, de nuestra familia? ¿Por qué no había ingresado al país? ¿Por qué no estaba funcionando ya? Tiene 2 meses de estar en el sistema aduanero, porque hay que hacer un trámite que a la gente le dan 2 hojas de requisitos que, si siendo nosotros una empresa constituida que tiene facilidad para tener un abogado, para hacer trámites y lo demás, no digamos un pequeño productor aquí de la montaña de Azacualpa, o de los de Poncaya, o los medianos productores de ganado allá en Copán. Y si los de los ingenios, los cañeros, se están quejando que tienen un enorme músculo para hacer todos estos trámites, ¿cómo es posible eso? De tal manera que el ministro de Desarrollo Económico, el ministro de Finanzas, la nueva directora del Servicio de Administración de Rentas y también el ministro de la SAT me tienen que dar en las próximas 24 horas una solución a este problema de alta burocracia, porque no es justo lo que se le está haciendo al pequeño productor. Eso no es posible. A veces se cae en el exceso de controlar todo, pero estamos causándole un tremendo daño a aquel productor que quiere, que está entusiasmado y quiere salir adelante. Igual que estos casos, sé que hay otros. Yo quiero que la gente nos los comunique, porque necesitamos un gobierno simple, altamente transparente, pequeño pero efectivo. Eso es lo que requiere la población de nosotros. Nosotros tenemos que ser facilitadores desde el gobierno, no enredar más las cosas. De tal manera que espero que en las próximas 24 horas eso esté resuelto y que montemos un sistema que siempre nos permita tener claridad para que no se abuse, pero que también dé las facilidades del caso y la gente pueda beneficiarse de la exoneración de ese 15% para los implementos agrícolas. Bueno, ahora estamos listos para sus preguntas, comentarios. Ok, en primera instancia tenemos a Julio Maldonado de Hable Como Habla. Buenos días, presidente, estamos en vivo. Mi pregunta es que me dejó una lagunita ahí sobre el plan de la prosperidad entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Usted ha liderado este proyecto. ¿Realmente lo está acompañando el gobierno de El Salvador, Sánchez Serén, y el señor Jimmy Morales, pues ya que ambos países sufren este flagelo, o lo han dejado solo? Julito, yo he sentido un acompañamiento desde que fui a buscarlos a ellos y planteamos a través de los cancilleres en el 2014 la necesidad de montar un solo plan. Y he podido ver compromiso de estos gobiernos de El Salvador y Guatemala, y yo diría que tenemos realidades diferentes, aunque en general vivimos la misma problemática en términos generales. Pero yo miro deseo de ellos, y este es un esfuerzo que debo de reconocer, lo hemos hecho los 3 países, que hayamos iniciado nosotros, es una cosa, pero yo diría que es un planteamiento de los 3, y ahora los 3 tenemos que ir viendo cómo se va implementando y mejorando, porque al final el dolor de uno debe ser el dolor del otro, la solución de uno, la solución del otro, un poco lo que ya estamos haciendo con la Fuerza Trinacional.
También tenemos a Lesman Morazán de Radio América. Presidente, muy buenas tardes. Bueno, comprenderá que hay mucha preocupación de la comunidad hondureña en los Estados Unidos por las nuevas políticas en materia migratoria. Honduras es un país que produce mucho migrante. Si bien es cierto, es una determinación soberana del nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿hay algún esquema a través del plan o de los presidentes del Triángulo Norte para hacer alguna incidencia? Porque es obvio, las consecuencias se prevén de haber deportaciones masivas, van a ser muy funestas para los países del Triángulo Norte. Eso por un lado. Y por otro lado, va a seguir cineando esos empleados indolentes que, como usted se refiere a estos empleados, porque hubo muchas expectativas de sectores productivos con esto de la exoneración del pago del impuesto sobre ventas solamente. Lesman, la administración Trump está justo tomando sus primeras medidas. Yo creo que lo que se dijo en campaña es lo que algunas de estas acciones reflejan. Por ejemplo, el envío de personas que llegaron allá irregularmente y que son catalogadas como personas que infringieron la ley. De esas ya están viniendo algunas. Por otro lado, yo diría que lo que está ocurriendo con México y Estados Unidos va a llegar su momento en el que se van a sentar, en lo que van a redefinir las cosas. Mientras tanto, nosotros lo que podemos visualizar es que nuestro tratado a nivel de Centroamérica y Estados Unidos, como lo dije hace unas semanas, más bien representa una cantidad importante de empleos en Estados Unidos. Y si el argumento fue empleos para Estados Unidos, miraríamos difícil que se pidiera una revisión al tratado nuestro. Pero por otro lado, el mensaje que manda la administración Trump, días después de tomar posesión el presidente Trump, de que sí van los recursos de la Alianza para la Prosperidad, en esta cantidad tan importante como estos 125 millones de dólares para Honduras, es un mensaje muy positivo. Yo seguiré sosteniendo lo que he dicho siempre. El derecho a migrar es un derecho humano. Obviamente que cada país tiene sus normas. Me parece que si en el continente, una vez se vayan asentando las aguas, nos miramos que cada uno puede hacer su parte y nos complementamos, a todos nos puede ir bien. Mientras tanto, tenemos que estar expectantes, obviamente, para ver qué medidas vienen. Pero también el país se aboca en los próximos días a una enorme cantidad de oportunidades de empleo que buena falta nos hacen para los que ya están en Honduras, pero que también pudiéramos atender a algunas personas que por cualquier razón estuvieran de regreso en el país. Por ejemplo, allá en Quimistán, en el Valle de Sula, porque va a agarrar varios municipios. La semana pasada ya lanzamos el proyecto de más de 3.000 viviendas bajo el amparo del Plan 2020. Eso va a requerir una enorme cantidad de empleo.